Una dosis de energía y economía y política. Reducción de pobreza no es igual a mejorar ingresos a los hogares. Cuando se menciona que 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza, generalmente la referencia es a la medición de la pobreza multidimensional. La promesa multidimensional no solo considera los ingresos de las personas, sino también si cuentan con acceso a derechos sociales fundamentales como la educación, la salud, la seguridad social, vivienda adecuada, servicios básicos y alimentación. Así que para una persona sea considerada como salida de la pobreza, bajo este enfoque, debe haber mejorado tanto en sus ingresos como en el acceso a estos derechos. En ocasiones, el avance se mide únicamente por ingresos, quienes superan una línea mínima de ingreso mensual. Pero en México, lo más común es que el dato oficial hable de una pobreza multidimensional. Así, una persona puede salir de la pobreza si su ingreso supera el umbral definido, y además ya no tiene carencias sociales severas o si reduce las carencias sociales aunque su ingreso siga siendo bajo. Sin embargo, salir del rango multidimensional, eso no significa necesariamente que todas vivan en condiciones óptimas, sino que han alcanzado un mínimo suficiente en cuanto a ingresos y derechos sociales. La pobreza multidimensional evalúa íntegramente el bienestar de las personas, mientras que la pobreza laboral se concentra únicamente en la suficiencia del ingreso laboral para garantizar la alimentación básica. Conocer ambas medidas ayuda a diseñar y evaluar políticas sociales más efectivas y adaptadas a la realidad de la población. Pero en términos generales suele ser más fácil salir de la pobreza laboral que la pobreza multidimensional, que cada caso depende de contextos individuales y sociales, y la razón principal es que la pobreza laboral está vinculada especialmente al ingreso y condiciones de empleo, a un aumento salarial, la obtención de un empleo formal o al acceso a prestaciones laborales puede mejorar rápidamente la situación económica de una persona en pobreza laboral. Ante esta situación y con los datos que tenemos de reporte de ingresos en los hogares con una muestra de 105.708 viviendas realizada por el INEGI, encontramos los siguientes datos que debemos de considerar para poder determinar si una persona puede salir de la pobreza multinacional en función de sus ingresos, los ingresos que tienen por el hogar. Eso es importante definir lo siguiente que hemos encontrado. Respecto al número de hogares con base al salario en promedio que realizan por las personas perceptoras de ingresos con datos del INEGI, personas perceptoras de ingresos por hogar es de 2.20 personas. Esto significa que el total de hogares que existen en nuestro país, 19 millones entra hasta un salario mínimo, entre uno a dos salarios, 14 millones, y ustedes pueden ver en las gráficas cómo está la distribución de la entrada de salarios por los hogares en función de las personas perceptoras de ingresos por hogar. Ustedes pueden ver en la tabla cómo ha cambiado el total de la población del 2018 al 2024. Hay más 6 millones de personas que están hoy en nuestro país. Los hogares aumentaron en más de 4 millones. Y los datos importantes es que los menores de 15 años han disminuido. Los integrantes de 15 a 64 han disminuido, pero vemos un aumento que esto se va a ir acrecentando en los próximos años en personas mayores de 65 años. Y las personas por hogar han disminuido. Esto significa que 3.35 personas que hay hoy en día, 2.20 personas tienen que estar trabajando para poder tener los ingresos que acabamos de observar por los hogares. Cuando hacemos los números hogares en función de las zonas que tenemos hoy en día, sobre todo en la zona urbana tenemos contemplado que existen 30 millones de hogares. De estos 30 millones de hogares, donde 2.20 personas tienen ingresos y que entran al hogar, son 15.2 millones que ganan de estos 30 millones hasta un salario mínimo que están entrando en el hogar, de acuerdo a los datos y descripciones que hicimos. Y aquí, como pueden ustedes observar, la diferenciación que se tiene en la zona urbana donde hay 30 millones. Ahora, en la parte total de los hogares, en las zonas rurales, podemos ver que hay 8 millones de hogares en las zonas rurales, de los cuales 4.2 millones de estos ganan hasta un salario mínimo. La mayor concentración que tenemos nosotros de los ingresos, que de acuerdo a los datos que se evaluaron y en función del cruce de información con la población económicamente activa del reporte del INEGI y el reporte del INEGI, podemos determinar este tipo de gráficas en función de los hogares y los salarios que se perciben en la población económicamente activa. Salir de la pobreza no es igual al salario que ingresa al hogar. El ingreso de los hogares alcanza a cubrir el gasto corriente monetario, pero esto debido a que es considerado las ayudas gubernamentales, jubilaciones y pensiones. Pero quitando esto, en las zonas urbanas tiene un flujo de efectivo de 1.433 pesos, pero la zona rural está en negativo con 2 pesos.
Como ustedes pueden ver la gráfica, el ingreso del hogar es de 22.941 pesos y el gasto corriente en las zonas urbanas es de 17.000. Tienen un saldo positivo de 5.607. Y en las zonas en las zonas rurales, como podemos ver, es de 2.338, considerando lo que acabamos de mencionar. Los salarios en lugar de en la zona urbana, incluyendo las jubilaciones y pensiones, están en positivo para la zona, para la zona, están en positivo para las zonas urbanas, pero la zona rural es negativo. En los hogares, solo el salario bruto de las personas salariadas no cubriría el gasto corriente monetario. Como ustedes pueden ver, quitando las jubilaciones y las pensiones, se vuelve negativo en cuanto al gasto que se tiene en la parte en las zonas rurales. Esto es muy importante porque no significa que con este dinero pueden tener una mejor calidad de vida. Pueden cubrir la parte multidimensional, pero no pueden tener una calidad de vida en cuanto a la parte en los hogares. El 21,9% de las zonas rurales y 71,1% están concentradas las personas. Como podemos ver, el crecimiento fue de 6 millones. En los hogares vemos este crecimiento y aquí lo que podemos establecer es que cada día está contrayéndose, sobre todo las personas que pueden estar desde los 15 a los 64 años de vida. Y el gran problema son de más de 65 años. El ingreso depende de 2,20 personas perceptoras de ingresos de 3,35 que viven dentro del hogar. El 60 al 70% de las personas dentro del hogar tienen que trabajar. Estos son los ingresos que se tienen por hogar y esto yo lo he llamado como un mundo ideal. Y esto es lo que podemos establecer, que en el mundo ideal, en donde tienes ingresos de trabajo, la renta de la propiedad, transferencias y todo lo demás, es que una persona tuviera acceso a todos estos recursos. Todo esto lo sabemos que es muy complicado y en el 2018 era de 22.440 y pasó a 25.965. La mayor cantidad de los dineros que ingresan a un hogar dependen de la remuneración por trabajo subordinado. Y esto quiere indicar que 2,20 personas que pueden recibir el salario son las que están catalogadas dentro de este proceso. Ustedes pueden identificar cuánto corresponde en esta columna con respecto al total y en esta columna con respecto al total, y estas son las diferencias que podemos observar. El escenario ideal es que hoy en día debemos de considerar que en el trabajo, y esto es en forma mensual, en el trabajo tiene una remuneración de 15.102 y 17.033 pesos. Esto es con respecto del 2018 al 2024. Programas sociales del gobierno fueron de 1.130, se incrementó a 1.715 y jubilaciones y pensiones aumentaron. Es decir, en el mundo ideal, considerando estos tres rubros que podrían ser los que pueden tener mayor ingresos, podemos ver que hay un crecimiento de 17,05% en el escenario ideal que entrará en lugares de acuerdo a la estadística del INEGI. Entonces, viendo esta información que estamos viendo, en el 2018, en la parte del trabajo se incrementó, en la parte de programas sociales del gobierno se incrementó y la mayor cantidad y la parte de jubilación se incrementó, siendo la mayor cantidad de ingresos que aumentaron fueron los programas sociales y de gobierno, que dependen mucho de la cantidad de ingresos que se pueden tener, y esto puede estresar en el futuro, sobre todo a las deudas que puede tener el país para cubrir estos. El tamaño hogar pasó de 3,60 a 3,35. Las personas perceptoras pasaron del 2,38 a 2,20 con respecto al 2018 al 2024. La inflación en el 2018 fue de 4,83 y en el 2024 4,21. La inflación acumulada del 2018 al 2024 fue de 27,66. El ingreso tangible de un hogar, su crecimiento fue del 7,5, el cual estuvo 10% por debajo de la inflación acumulada. Programas sociales en el corto plazo podrán estar por arriba de los ingresos por jubilaciones y las presiones perceptoras de ingresos ganan un salario mínimo. Entonces, lo que podemos ver, el ingreso por persona perceptora en hogar, ideal en forma mensual, podemos ver que se incrementó, podemos ver que los programas sociales del gobierno son los que compensaron los ingresos que podían tener, considerando los ingresos tangibles que pueden haber. Balance de los hogares, lo que podemos ver es que el ingreso por hogar total casi es 2 veces mayor el urbano respecto al rural. La jubilación y pensión es 2 veces mayor la urbana respecto a la rural. Las jubilaciones, la parte rural puede ser en el corto plazo menor que los ingresos por programas sociales. Ustedes pueden comparar la parte urbana con la parte rural. Podemos ver la gran diferencia que se tiene sobre los ingresos en el balance entre la parte que se tiene en la parte urbana y rural, siendo de mayor trascendencia en la parte urbana, la parte de los programas sociales. El ingreso por trabajo en referencia a las personas perceptoras en el hogar es 2 veces mayor en la zona urbana respecto a la rural.
los programas sociales en mayor proporción en las zonas urbanas respecto a las rurales. Como podemos ver aquí, esta cantidad de dinero que podemos observar, el ingreso por perceptor en el hogar ideal forma mensual por locación es mucho mayor en las zonas urbanas. Es por eso que vemos una gran migración del campo y sobre todo de estas zonas rurales hacia las ciudades para tener una mejor calidad de vida, o las zonas rurales, muchos de los casos, tienen que salir fuera del país y emigrar para poder tener acceso a una mejor cantidad de dinero para los hogares. Ahora, si nos referimos al ingreso del hogar por asalariado en pesos, que es lo que consideramos de 2.20 personas, podemos establecer que el ingreso tangible sería de 12.781, las transferencias, y esto sería lo que un asalariado, podemos decirlo, en su realidad lo que tendría. Podemos ver que hubo un aumento en cuanto a la percepción del ingreso del trabajo, pero esto es lo que nos condiciona, y lo que pudimos observar fue lo siguiente. El escenario del asalariado, la inflación acumulada de 2018 al 2024 fue de 27.66. El ingreso intangible de las personas asalariadas, su crecimiento fue de 13.38, el cual estuvo un 14% por debajo de la inflación acumulada. Las personas salariadas dentro del hogar perciben cuando menos un salario mínimo del promedio observado en la encuesta. Actualmente dentro de la PEA existen más de 23 millones de personas que ganan un salario mínimo, y lo que podemos ver nosotros, el ingreso por hogar por personas asalariadas, podemos ver que se incrementó, siendo parte fundamental los programas sociales que ayudaron a compensar, sobre todo en los hogares. ¿Y esto qué significa? Que si podemos ver en la población económicamente activa, casi 20 millones de estos, que es lo que estamos viendo, están concentrados en la población económicamente activa. Este dato, 23 millones, al más o menos al mes de junio del 2025. Ingreso por personas preceptoras salariadas en el hogar, ideal en forma mensual. Entonces, lo que podemos ver, un asalariado recibe en forma mensual 5.684 y subió a 7.128. Entonces, quiere decir que los hogares reciben esta cantidad, y por persona de los 2.20 reciben esta cantidad de dinero por persona que que tienen acceso al salariado. Esto también sucede, como podemos ver aquí, en la parte rural y urbana en cuanto al balance entre lo que se tiene. Cuando hacemos el escenario salarial, el ingreso por hogar total es casi 2 veces mayor el urbano respecto al rural. La jubilación en pensiones es 2 veces mayor la urbana respecto a la rural. Las jubilaciones, la parte rural puede ser en corto plazo menor que los ingresos por programas sociales. Y aquí lo que podemos observar en cuanto a la urbana y la parte rural, cómo están conceptualizados los dineros que entran en los hogares. Cuando ellas con las personas que tienen acceso a una percepción, los salarios en zona urbana son mejor pagados, siendo la región 2 veces mayor que la rural. Las zonas rurales, los ingresos por programas sociales son la mitad al comparar con las zonas urbanas. Aquí podemos observar que el salario que percibe una persona que está dentro de un hogar, en promedio de los 2.20 personas que están dentro del hogar y que tienen un salario, es de 8.125, comparado con las zonas rurales que son de 4.559. Entonces, vemos que la mayoría, y confirmando lo anterior en las primeras gráficas, la mayoría de los hogares están percibiendo hasta un salario mínimo, y por eso tienen que estar trabajando cuando menos dos personas para poder compensar y salir de la pobreza multidimensional. Y por lo tanto, vamos a ver esto que se está agravando en una mayor proporción. Sabiendas que hoy en día es más complicado y se necesita una mayor fuente de trabajo para poder compensar las inflaciones acumuladas que están teniendo, como podemos observar, que no pueden cubrir el gasto corriente por parte de los hogares. Esto es muy importante, derivado de que ahora en nuestro país debemos de identificar que hoy en día en la parte de los hogares podemos decir que la mayoría de los hogares tienen una entrada muy baja, y por lo tanto pudiera cambiarse entre 1 a 2 salarios mínimos, que es lo que podría ser la mejor percepción. El problema que se tiene en este sentido, y lo que debemos de decir, es de la siguiente forma: ¿por qué no se pueden subir los salarios mínimos de 1 a 2? Muchos trabajos en México, especialmente en el sector informal, ofrecen ingresos que apenas superan e incluso igualan al salario mínimo. Empresas y empleadores, en su búsqueda de reducir costos y maximizar utilidades, tienden a contratar con el menor salario permitido por la ley. El paso de un salario mínimo a 2 depende de gran medida de la existencia de oportunidades de promoción o de mayores responsabilidades, algo que no siempre se da en sectores con alta rotación y baja profesionalización. Pasar de un salario mínimo a 2 salarios mínimos en México es un reto para una gran parte de la población, debido a que la estructura del mercado laboral, la falta de movilidad, la educación, la informalidad y la escasez negociativa colectiva supera estas barreras. Implica cambios estructurales en la economía, mayor acceso a la educación y mejores oportunidades de empleo formal para todas las personas.
Ante esta situación, lo que debemos de entender es que debemos de establecer cómo mejorar los salarios en este país.